Vamos a dar un paso a la siguiente parte de nuestra mesa de encuentro de agencias, pero para esta sección quiero agradecerles también a nuestros patrocinadores, que pues sin ellos no sería posible encontrar y hacer este foro, pues obviamente en atención a todos ustedes. Quiero pedirles un aplauso, por favor, para Cuervo Tradicional, quien es patrocinador del cóctel. Y también quiero agradecerle a Comscore, precisamente porque también son patrocinadores de esta iniciativa, y les pido un fuerte aplauso, así como también invitar a Iván, si hay algún tema que nos quieras compartir, Iván. Bueno, gracias. Saludos a todos. No tengo nada preparado, simplemente qué bueno ver tantas caras. Bueno, casi todos conocen Comscore, de hecho las agencias son parte importante de nuestro negocio y nuestra vida. Una pequeña reflexión, o sea, nosotros como saben somos métricas, ¿no? Y vamos a hablar de creatividad ahora, y creatividad junto con tecnología. Y creo que creatividad no tiene por qué ir peleado con el tema de números, ¿no? De hecho, si trabajáramos más juntos, los que son creativos, con lo que estamos midiendo, con la gente de estrategia, creo que el resultado a nivel total debería ser mucho mejor. A veces creen que estamos un poquito desconectados, pero no es así. Así que, bueno, disfruten el evento. Creo que tener una persona que esté triunfando en el extranjero, que sea latino, es un tremendo desafío. Creo que un tremendo orgullo, especialmente ustedes para mexicanos, que ver gente que triunfe haciendo tecnología y que realmente tenga esa visión, como lo vamos a ver ahora, es algo atípico. Y esto significa también que es un mensaje para ustedes. Bueno, yo llevo viviendo acá en México 10 años aproximadamente. Amo mucho el país, de hecho, obvio. Pero de las cosas que admiro es que muchas veces ustedes no se creen el cuento. Muchas veces piensan que no son capaces de superarse, de hacer cosas más grandes, de romper barreras, romper paradigmas. Y bueno, la presentación que vamos a ver creo que habla un poco de eso. Ojalá ustedes se crean el cuento y todos los mexicanos la mitad de lo que yo creo en ustedes. Así que, bueno, ojalá que salga todo bien ahora la presentación. Gracias. Gracias, Iván. Antes de presentar a nuestro invitado, Emanuel Flores Elías, quisiera aprovechar para continuar un poquito la reflexión que decía Iván. Hace 3 años, se acordaron, en un IAB Conecta, tuvimos al CMO de Robio, creadores de Angry Birds, y él nos decía, y fue una reflexión que se me quedó grabada en la cabeza, decía, hicimos Robio en un pueblo de 100,000 habitantes en Finlandia. No fue Londres, no fue Silicon Valley, y literalmente nos dejó una espinita clavada aquí, por lo menos a mí sí me quedó muy clavada, y dijo, si nosotros hicimos esto en un pueblo de 100,000 habitantes en Finlandia, ¿cuántos Robios, cuántos Angry Birds podría haber en esta ciudad de 20 millones de habitantes? Y es que hay muchísimo talento, hay gran capacidad de hacer cosas en nuestro país, en esto que estamos desarrollando, y eso es lo que nos gustaría ver y contar. Es uno de los motivos de inspiración de los premios IAB Mix, es uno de los motivos que hoy nos da muchísimo orgullo tener a Emanuel con nosotros. Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí, y pues quisiera aprovechar antes de que le demos el aplauso y presentarlo, pues obviamente hoy en la mañana que estuvo en W Radio haciendo entrevista, justo te preguntaban qué eras, ingeniero, etcétera, y él decía, bueno, mi base es ser diseñador, pero en realidad ha combinado una serie de experiencias, y ahorita seguramente les compartirá qué ha hecho Emanuel. Pero obviamente uno de los puntos más importantes que nos inspira mucho a nosotros es contar historias de éxito de mexicanos, latinos, que estamos construyendo y aportando, y que pueden ser role models, que pueden ser motivo de inspiración y motivo para nuevas generaciones, para nosotros mismos y todo el potencial que tenemos como país. Es que les pido, por favor, recibamos con un muy fuerte aplauso a Emanuel Flores Elías, quien estará con nosotros. Bienvenido, Emanuel. Gracias. Oye, no sé si nos quieras platicar un poquito de ti. Eres director de innovación en Walter Thompson Amsterdam. Correcto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que ha sido unos días movidos para ti, ¿no? Un poco, sí. Te toca presentar en Conecta el jueves. Creo que para la mesa de agencias es una gran oportunidad tenerte en este evento, y que todos podamos pues nutrirnos de esta experiencia que tú has tenido
en otros países, en otro tipo de agencias, haciendo una chamba diferente. Un poco, ¿no? sí. Que creo que causa mucha curiosidad a muchos de los que estamos aquí y que creo que también tendremos muchas preguntas que hacerte y aprender de tu experiencia en ese sentido. Entonces, gracias. Y a lo mejor lo que me gustaría empezar es, pues bueno, ha cosechado muchos éxitos, ¿no? Como este proyecto de The Last Rembrandt, que ha ganado muchos premios. En Walter Thompson haces una gran labor en términos de innovación. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras de ti desde cómo es la formación de alguien como tú a lo largo de los años y para llegar al puesto que hoy tienes. ¿Cómo me formé? Creo que fue dando tumbos un poco, ¿sabes? O sea, creo que la primera cosa fue que vengo de escuela Montessori, que de alguna manera ya te vuelve un poco, ¿sabes?, creativo en el sentido de querer probar cosas y ser un poco caótico con el orden, pero muy creativo. Y en un momento dado, en realidad mi sueño era volverme artista. Quería no cantar, por supuesto, pero me quería dedicar al cine o me quería dedicar a la parte de música electrónica y era muy malo, entonces tuve que buscarme una nueva opción y en ese momento dije, bueno, me gusta la tecnología, aprendí a programar relativamente joven por curiosidad y en ese momento estaba emergiendo un mercado que le llamaban diseño de interactividad, que era un poco una combinación de psicología, sociología, ergonomía, tecnología, etcétera, 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 que eventualmente una parte de esas prácticas se volvieron lo que llaman ahora UX. Y nada, me fui eventualmente a Europa muy joven, acabé en Holanda porque Inglaterra era muy caro, realmente ese fue el tema. Y entré a una escuela como la Universidad de Artes Aplicadas de La Haya y empecé pues a experimentar con cosas y bueno, me gradué, que fue un poco un milagro porque era muy mal estudiante. Y a partir de ahí fue como empezar a ir con los tiempos, yo creo. O sea, salí de la escuela, tenía una formación de diseñador, pero era bueno para programar, entonces empecé a programar. De pronto también me volví muy bueno para empezar a dar órdenes, porque soy mexicano y estás en Holanda y te gusta hablar y les dices, haz esto, haz lo otro. Y eventualmente empecé a entrar en la cultura de Scrum, eventualmente también entré a trabajar como freelancer en lugares como Philips. Empecé mi propia compañía y llegué a publicidad casi por una casualidad, casi un chasco, en el sentido de que estaba trabajando en China y una agencia me pidió que entrara para hacer su departamento de User Experience. Entré, fue una experiencia interesante porque cambié de rubro de la parte de tecnología, de producto básicamente a la parte de comunicación en China, con una formación cero de publicista y bueno, de ahí fue una experiencia interesante. Regresé a Ámsterdam y me invitaron a J. Walter Thompson, me dijeron, mira, estamos en un cambio, ¿por qué no vienes? Fui y el resto es un poco historia. Pasas muy rápido la parte de y me fui a Ámsterdam y entonces me convertí en un Scrum Master. Y a mí me gustaría más saber sobre los drivers que te hicieron salirte de México, por ejemplo. ¿Qué te hizo ser un Scrum Master o dedicarle tu vida en ese momento a tecnologías de Agile? Y cómo hoy nos aconsejarías, que creo que en términos de agencia está caminando hacia allá, ¿no? O sea, cada vez más son cosas que hacen mucho más sentido en las entregas y en el performance que ahora nos hemos dedicado. Y que te quisiera preguntar esa parte, ¿no? Como que nos platiques eso y después algo que me llama mucho la atención, quiero saber es ¿cómo nace The Next Rembrandt? ¿Cómo lo cachas? ¿Y cómo se conceptualiza en un principio y si te imaginabas lo que iba a terminar siendo? Ok, son dos preguntas un poco largas, las trataré de mantener cortas. Yo creo otra vez que venimos de una cultura que te dice, eres postdoctor, maestro en artes, ciencias y bla, 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 en ingeniería, en matemáticas, etcétera. Y la realidad es que esos títulos ya no son útiles. O sea, la realidad es muy compleja y tienes que adaptarte a lo que va ocurriendo. Entonces, la nomenclatura que tenemos para nuestra profesión ayuda para LinkedIn y tal vez para conseguir un trabajo, pero en la realidad te tienes que adaptar. Entonces, creo que es lo que me ocurrió a mí.
creo que Holanda es una cultura muy fluida y tiene una manera fácil de recibir la innovación en el sentido de, ok, hacemos Scrum, certifícate y tírate a hacer Scrum y a ver qué pasa. Son muy pragmáticos, es una cultura muy pragmática, muy al punto. Creo que sí tendríamos que reflexionar acerca del valor de un título con respecto al impacto que tenemos en una empresa, en una compañía, en nuestro propio trabajo. Entonces, decir que me fui moviendo suena un poco más caótico de lo que realmente fue una evolución muy orgánica casi. Creo que el salto grande fue entrar a publicidad. Fue casi como, bueno, ok, a ver qué pasa, ¿no? Y fue, no me arrepiento, pero me costó mucho trabajo entrar a la cultura. Claro, dejar México fue básicamente porque, no sé, creo que tenía ganas de irme, básicamente. O sea, vengo de una familia que siempre han viajado mucho, han trabajado internacionalmente mucho y se me hizo natural decir, bueno, pago un boleto de avión y me voy a ver qué pasa. Y de hecho me fui así. Y fue otra vez, fue muy orgánico, fue como también dejarse uno ser lo que es y encontrar las respuestas en lo que hay alrededor. Y creo que Holanda es un lugar muy, bueno, es pequeño, pero es muy concentrado en innovación, en pensamiento progresista. El idioma fue un dolor sí, fue muy difícil. A ver, tiene que ver también con una cuestión humana, que si te vas a España, si te vas a Argentina, si te vas a Uruguay, tendrás algunas barreras de diferencia cultural, tal vez muy diáfanas, pero el idioma es lo primero que te une a algo, ¿no? Entonces, te permite fluir más fácilmente, pero cuando te tienes que mudar a un país donde los valores, la manera de hablar, la manera de comunicarse es diferente, yo estoy seguro que tienes una transformación en tu cabeza a nivel neurológico. Entonces, yo empecé con el holandés, como buen latino me viví quejando del clima por un año entero. El clima, la comida es horrible, el casco. Y eventualmente, o sea, no tenía plan de quedarme, me quedé y empecé a aprender el idioma casi también por situaciones, el trabajo, etcétera. Entonces, a la fecha, a veces me cuesta trabajo cuando te encuentras a una persona de Brabant, que es el sur, y tiene el súper acento del sur y es como, ok. Pero te adaptas un poco, ¿no? ¿Pero trabajas aquí también con un holandés? Bueno, trabajo un poco incluso a veces en español. O sea, hay una comunidad tan rica en Ámsterdam. Mi agencia es, creo, 95% holandeses y tenemos un turco, un sueco, o sea, inglés. Pero trato como también de moverme entre las dos partes, o sea, cuando tengo que estar con un cliente holandés, sobre todo cuando hay clientes. Hay clientes que te van a decir que se sienten más cómodos hablando en holandés, que quisieran hablar en holandés porque las ideas las tienen más claras y tú, bueno, tienes que tratar de seguirlo, ¿no? ¿Cómo cachas The Next Rembrandt? El The Next Rembrandt, ok, esa es otra historia interesante. Yo creo que navegar en J. Walter Thompson fue complejo para mí, porque empezaba de que no tenían título al principio. O sea, la gente creía que era ingeniero, entonces creían que era IT, o que era diseñador, pero que entonces sabía Photoshop, que no necesariamente sabía Photoshop, es otro tipo de diseño. Y empecé como a navegar en una cultura muy tradicional, si se me permite. J. Walter Thompson es una cultura que quiere cambiar, pero que con bases muy sólidas en la publicidad, en el BTL, ¿no? Entonces, creo que dentro de toda esa jornada, todo ese proceso, el ECD, el director creativo de la agencia, fue fundamental, Bas Korsten. Entonces, Bas es básicamente lo opuesto a mí, es un holandés de 1,90, gordo, súper buena onda. Yo también trato de ser buena onda. Y es una persona que quiere llevar adelante la agencia. Entonces, empezó a traer proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a trabajar con data, analíticos, empezamos a hacer cosas también con programático, con data, etcétera. Y él pensaba que teníamos que hacer algo que nos llevara 10 kilómetros adelante. O sea, no puedes dar pasos incrementales a veces, tienes que ser radical y decir, es ahora o nunca, tenemos que hacer un proyecto gigante, que si fallamos, bueno, fallamos y la cultura digital incluso puede estar en riesgo, y si ganamos, pues ganamos bien, ¿no? Entonces fue una apuesta, él tuvo la idea, me llamó un día y me dijo, oye Manuel, siéntate,
oye, tengo una idea genial para ING, que es un banco holandés, vamos a hacer un nuevo Rembrandt. Y dije, ok, ¿en qué momento llamamos a los pintores chinos para que hagan la copia? Y me dijo, no, lo vamos a hacer con data y tienes un año. Y bueno, adelante. Tú decides cómo quieres hacerlo. Y bueno, fue así el brief, fue tal vez de 2 a 3 minutos. Y después el proceso fue... de hecho, reinventamos tantas cosas en ese proceso, cómo trabajar, cómo producir. Y para mí fue muy especial porque pude traer toda mi experiencia de startups y de producto a la agencia. Porque de hecho el Next Rembrandt es una startup dentro de J. Walter Thompson. Y dije, lo voy a hacer a mi manera, voy a hacer mi equipo, tengo un presupuesto, voy a utilizar Scrum, tenemos una serie de sprints para llegar a los resultados. Y es como una startup adentro de J. Walter Thompson. No sabíamos qué iba a salir. Y el proyecto tiene muchas capas de diseño, tecnología y comunicación. Y hubo muchos momentos que tomó direcciones un poco inesperadas. También, por supuesto, el equipo empezó a volverse más eficiente, entonces empezamos a tener más flexibilidad. Pero hubo un momento, yo creo que a la mitad del proceso, que ya podíamos ver que estaba ocurriendo algo, ¿no? Porque de hecho la primera mitad del proyecto se podía haber muerto directamente, porque si, ok, conseguimos la data, pero luego tuvimos que utilizar diferentes tecnologías para juntarla, para analizarla, para recrear un personaje, luego para imprimirlo. Hubo muchos momentos que sentías que estábamos llegando y de pronto, uy, a lo mejor no. Pero creo que a partir de los 6 meses sentí que íbamos a llegar a algún lugar. Sí. Un proyecto tan ambicioso como The Next Rembrandt, a mí me gustaría saber cómo desde el mundo corporativo de agencia puede pasar, sobre todo porque estás hablando de que, a ver, no tienes todos esos recursos dentro de una agencia tradicional, ¿no? Entonces esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo empezaste a vencer todas esas barreras desde el mundo tradicional para empezar a adquirir todos esos recursos, ir con las empresas de tecnología que te hicieran esta locura de recrear el Rembrandt y después financieramente, ¿cómo lo craqueaste? Porque creo que ahí hay un hack financiero sí, que absolutamente, sí. No estamos viendo. Yo creo que es muy interesante el fenómeno de lo que llaman innovación ahora. Creo que innovación es simplemente un cambio en una manera de percibir algo. Siempre ocurre en la periferia. Entonces, el crecimiento de la burguesía que eventualmente trajo el Renacimiento no ocurrió en un castillo, ocurrió alrededor del castillo con gente que se estaban moviendo. Entonces, yo creo que tuvimos de mantenerlo siempre en la periferia, el proyecto, porque sabíamos que en el momento que lo pusiéramos en la parte central de la agencia iba a haber muchas opiniones. Ese fue el punto principal. No que no quisiéramos colaboración, sino que teníamos que de alguna manera crear un equipo pequeño, ponerlo a las esquinas, donde pudiéramos trabajar libremente, donde tuviéramos lo que necesitáramos de la agencia, y empezamos a crecer. Y el momento que la agencia entró de lleno, me refiero a los creativos, es cuando empezaron a ver el proceso y empezaron ellos solos a decirme, oye, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo acá? Para mí fue muy natural porque también tenían que preparar la historia para la audiencia, porque es una campaña al final en Next Rembrandt. Y de pronto fue muy extraño ver a un developer de Artificial Intelligence súper metido en Neural Networks, hablando de mecanismos para analizar ojos, hacer relevancias, databases, y un creativo hablando de la emoción de una pintura, ¿no? Y entonces se empezó a crear algo muy natural. O sea, una persona preguntaba, la otra respondía. Nosotros teníamos que crear, por supuesto, la campaña de comunicación. Entonces fue muy... No puedes forzar a las personas al final, ¿sabes? Tienen que venir porque están interesados. Y creo que eso ocurre con cualquier proceso de innovación. Jamás vas a poder forzar la innovación en una persona que no quiera hacerlo. Entonces fue casi como marcianos con venusinos ahí platicando acerca de tecnología. ¿Cuál fue la otra pregunta que me habías hecho? No, financieramente. Financieramente, no, financieramente sobre...
Sí, a mí ahí creo que saqué la parte de mentalidad changarro mexicano. Tuvimos un presupuesto muy pobre, sinceramente, para lo que queríamos lograr, y fue mucho de pedir ayuda a los partners. Entonces, por ejemplo, la impresión se hizo con una tecnología de Canon nueva que se desarrolló de hecho por un grupo holandés, y que es parte de una tendencia de imprimir pinturas, hacer reproducciones en tercera dimensión, en 3D, y fue ir directamente con ellos y decirles, hey, miren, tenemos este proyecto, les va a gustar, etcétera. O ir con las personas del Rijksmuseum o del Mauritshuis, tratar de adquirir data, digamos, sin pagar mucho, asesoría. Y bueno, más bien la inversión vino de horas de la agencia al final. Entonces creo que fue una apuesta muy dura de la agencia, sinceramente, porque los partners al final vieron un valor en el proyecto y entraron casi por, ok, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? ¿El cliente aquí cómo jugaba? O sea, ¿en qué momentos entró? Supongo que para aprobar la idea, y después cuando lo fuiste metiendo. Sí, hubo un momento interesante con el cliente, porque nosotros empezamos a platicar con Microsoft y necesitábamos básicamente infraestructura para renderear y para hacer análisis de datos, una plataforma que es Azure. Y de pronto el cliente fue a ING, fue como, ok, haz tus cosas, todo va bien, no hay ningún problema. Y de pronto Microsoft empezó a tener una importancia casi inesperada en el proyecto, ¿no? Porque aparte, muy orgánicamente, tecnología, pintura, Microsoft. Entonces ING, de estar un poco separado, sintiendo que uno de los partners realmente estaba entrando tan fuerte en el proyecto, regresó, ¿no? Y fue muy curioso ver cómo las gentes de marketing de ING se reintegraron al proyecto casi por, ok, es nuestro proyecto, y empezaron a ayudarnos a cómo llevarlo a la idea original, que es una campaña para permitir que haya un lado brillante de la data, que es un tema muy sensible para la comunidad bancaria en Holanda, incluyendo ING. La pregunta es, ¿qué pasó con el Rembrandt? La respuesta es, el Rembrandt está en diferentes lugares. En primer lugar, hay un Rembrandt que puedes poner en un USB, porque es un file, básicamente, ¿no? Al final. Y luego hay un Rembrandt que se ha impreso, que tiene un cuadro, de hecho tiene un frame muy bello que hizo el ebanista oficial del Rijksmuseum, que nunca está en la oficina porque siempre está de gira, está presentándose por todas partes, etc. Y luego hay un tercer Rembrandt, que es el Rembrandt de la campaña digital, que toma vida porque las comunidades interesadas en el tema del Rembrandt, tecnología, diseño, pintura, innovación, lo tomaron y han creado un personaje de la campaña en realidad. Entonces, el objeto físico está girando por el mundo, creo que ahora está en Praga, no sé dónde estará, y los otros objetos, bueno, uno es un archivo que está ahí y el otro es una idea que está en las comunidades de Internet. Oye, a mí me gustaría preguntarte, has vivido en muchos países y te ha tocado ver pues cómo ha habido un cambio importante en la manera de pensar, de hacer las cosas. Mucha de tu especialización ha sido en términos de cómo administrar proyectos, ¿no? Con ciertas metodologías que te permitan la colaboración, la medición, luego llegar al número financiero, como decía Rob, a convencer al cliente de venderle algo que no sabemos qué va a salir. Sí. Y luego pensamos que en México no puede ser punta de lanza para marcar como la pauta de cómo reinventar la manera de hacer las cosas, ¿no? Y platicamos hace rato de que de repente México, al ser un mercado emergente, de repente cómo hay cosas que, por ejemplo, cuando estuviste en China, que veías, ¿no? Y que ahora piensas, ahora que he estado unos días en México, que son parecidas y que son una oportunidad para muchos de nosotros que trabajamos en este mercado. Entonces, me gustaría preguntarte en ese sentido, como ¿dónde crees que son esas oportunidades para nosotros? Claro. Sobre todo con tu experiencia en un mercado como China, que es un mercado que ha sabido tecnológicamente hacer grandes cambios y ponerse al día con plataformas como WeChat, que en realidad son
4, 5, 6, 10 plataformas de las Juntarse. que en América o en Estados Unidos, ¿no? Plataformas como Google, como Facebook, como, en fin, como hace todo WeChat, y que hoy han logrado pues tener un control de ese avance tecnológico, los chinos, importante, y Totalmente, que sí. seguramente van a marcar la pauta hacia el futuro de cómo hacer esas integraciones entre plataformas, entre sistemas, entre industrias. ¿Qué opinas como de todo eso? Yo opino que cuando se dice innovación o nueva cultura de negocios, siempre estamos pensando en un modelo muy específico, que es un modelo occidental, ¿no? Y específicamente hablo del modelo americano de cultura de innovación y de tecnología. Y lo han hecho muy bien, es un modelo muy escalable, es un modelo muy sustentable. Ahora, hay otros modelos ocurriendo en otras partes. Yo cuando me refería que encontraba muchos paralelos con México es los pasos que hemos dado como sociedad para digitalizarnos son más cercanos a los pasos que ha dado China que a los pasos que ha dado Estados Unidos. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, ahora veíamos los números de la penetración de Internet, el ancho de banda, etcétera, es mucho más probable que los modelos que están utilizando los chinos, que son, por ejemplo, moverse entre lo que es en línea y está offline, el O2O que le llaman, o utilizar ciertas cosas como los QR codes, que no necesariamente digo que tengan que ocurrir aquí, son mucho más vecinos a nuestra cultura. Yo creo que la penetración móvil hace una diferencia muy grande en cómo se va a digitalizar una sociedad. Y creo que en ese sentido China es un ejemplo. Todavía creo que ha pasado este periodo más caótico y está empezando a estabilizarse. Y es un modelo que creo que va a entrar muy fuerte como referencia para ciertas prácticas, sobre todo móviles. Piensen, por ejemplo, en las plataformas de pago. Alibaba creó toda una nueva forma de pensar las plataformas de pago con Alipay, ¿no? Entonces, creo que a veces hay que observar otros modelos en otras partes para entender que México tiene unas características muy particulares de digitalización. Ahora, respecto al espacio de oportunidad, creo que hay muchísimos espacios. De entrada, el e-commerce creo que es un espacio interesantísimo en México. Hay muchas barreras, como por ejemplo el costo de envío de materiales, la seguridad, la distribución. Pensar cómo volver el e-commerce algo que realmente sea popular, como hizo Alibaba en China, que alguien haciendo cajeta en Celaya o no sé, pueda permitirse el lujo de hacer un marketing de su producto diciendo es un producto artesanal, es un producto de alta calidad y tengo mecanismos para distribuirlo fuera de una periferia de 100 kilómetros. Entonces creo que esos espacios están muy vírgenes en México por muchos motivos y creo que son espacios que son interesantes para nuevos modelos de negocios específicos del país. Y cuando hablamos de la manera de hacer todos estos cambios y aprovechar todas estas oportunidades con todas estas metodologías que has utilizado en distintas latitudes para distintos proyectos y que de alguna forma pues también has modificado para que hagan mejor fit con las circunstancias en las que estás, o sea, ¿cuál ha sido como tu aprendizaje de pues todas esas fricciones que has tenido que sobrellevar, convencer gente? Platícanos un poco de eso. Que cada lugar es una cultura, o sea, creo que tenemos que empezar a pensar descentralizados como sociedades. Hay ciertas normas que tenemos que mantener, pero los equipos se organizan solos. Yo creo que decir que hay un framework o que hay una estrategia como Scrum, Agile, TPS, lo que tú quieras, son nombres guías, pero cuando llega el momento, implementas y aprendes. Un caso muy particular es Spotify, ¿no? Que revolucionó la cultura del Scrum porque a sus necesidades específicas, al tipo de cliente, al tipo de producto que estaban ofertando, crearon una cultura muy particular, un Scrum de UX, que es un fenómeno muy único, porque Scrum viene de software, es para hacer plataformas digitales y el diseño siempre ha tenido problema para entrar a los equipos de Scrum. Es una de las grandes preguntas. El Scrum está hecho para UX y las gentes de Spotify lo han hecho de una manera casi, es realmente una manera de trabajar increíble. Al grado que ING, el banco holandés, tomó el modelo de Spotify y lo implementó en finanzas en México, en Holanda. Entonces,
El modelaje siempre tiene que venir de inspiración, pero muchísimo de transpiración, que si no funciona, deséchalo. Si no es útil, quítalo. Y si hay otra cosa que se tenga que hacer, hazla. Tiene que ser muy pragmático siempre. Manuel, hablábamos hace un rato que nos estaban presentando de lo que viene, ¿no? De la disrupción tecnológica que nos va a tocar vivir, y hablábamos en términos de inteligencia artificial, incluso de deep learning, de AI, de todas estas tecnologías que ahora las escuchamos tanto lejanas, pero que rápidamente nos van a ser disruptivas en esta industria de las agencias. No quisiéramos quedarnos dormidos, tenemos que ser agua y fluir con ellas, no podemos esperar a que lleguen, tenemos que ir por ellas, como decías, ir 10 pasos adelante. Tú en este puesto tan importante y en donde estás desde hace tiempo ya con esta visión, en la punta de la lanza, creo que una pregunta y obligada para todos los que estamos aquí es ¿dónde ves? O sea, ¿dónde ves? ¿Cuál es tu visión con las agencias digitales? Que hoy se le puede llamar agencias digitales, que no sé si el término agencias y digitales hoy sea algo que esté vivo. A ese grado creo que puede llegar la disrupción. ¿Cómo ves tú la evolución con lo que te ha tocado vivir? Creo que va a haber un mercado interesante en la automatización de contenidos. A ver, voy a poner un caso muy simple que se llama The Next Rembrandt. Cuando lo hice, a mí lo que me interesaba era llegar. O sea, realmente no pensaba hacer una innovación, o sea, ya tenemos esta cantidad de dinero, esta cantidad de equipo, vamos a llegar, ¿no? Pero creo que después de que el proyecto tomó fuerza, lo que más me interesó fue ver cómo reaccionó la gente desde un punto de vista de historia. ¿Qué historia estaba llegándole a las personas? Porque uno de los grandes retos de la publicidad es que creemos que decimos algo, pero la gente escucha algo diferente. Y es donde siempre creo que puede haber un error. O sea, es como el teléfono y mensaje descompuesto, ¿no? Y algo que me encontré fue, junto con otras cosas, la pregunta de, ya vienen las máquinas a quitarnos el trabajo. Y creo que esa es una de las falacias más gigantescas que escucho todo el tiempo. De hecho, he leído manifiestos de amigos míos, que me parece curioso también, que hablan de que la data no es humana, no habla de originalidad, no tiene nada que ver con las sociedades. Yo siempre tomo un paso atrás y digo, a ver, permítame un segundo, creo que la data es un reflejo de la comunidad de donde viene, primero. En segundo lugar, una vez que entiendes ese espejo, te puede ayudar a amplificar valores dentro de lo que quieres hacer. La creatividad es un espacio humano muy sagrado. Siempre hemos pensado que viene de un lugar, se ha tratado de explicar desde un punto de vista neurológico, desde un punto de vista científico. No sabemos cómo opera la creatividad porque es una asociación y desasociación muy rápida de cosas. Pero lo que es cierto es que si puedes amplificarla con nuevas herramientas, hay que quitar el tabú de que automatizar es una máquina produciendo algo para ti. Eso no va a existir en muchos años. Pero lo que realmente está ocurriendo es que hay otras comunidades de objetos con un cierto nivel de inteligencia que pueden amplificar nuestra práctica de entender sociedades y luego de cómo amplificar valor al momento de crear creatividad. Y eso está ocurriendo en este momento en muchos lugares. Están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo. Hay algoritmos que pintan, algoritmos que hacen música, que escriben poemas y que están empezando a invadir terrenos que antes eran creativos 100%. ¿No? Hay algoritmos que sacan países de la Unión Europea y hay algoritmos que hacen presidentes algunas personas. Entonces, y que operan la bolsa. Exacto. O sea, yo creo que, vámonos a las cosas fundamentales. O sea, yo creo que estamos en un momento en el cual estamos llegando al punto de cuestionamiento ético, ¿no? No necesariamente voy a discutir eso aquí porque creo que está un poco fuera de tema, pero yo creo que si pensamos y si tú ves las gráficas, la data, ¿de dónde ve la gente el riesgo social de la data? Se van a los coches que se manejan solos, a los políticos, al healthcare, y hasta abajo del riesgo social está el arte. Está ahí. Para mí el arte o lo creativo tiene el gran privilegio de que se le perdona porque es lo más humano que tiene el humano desde nuestra perspectiva contemporánea. Entonces, cuando experimentamos con él se vuelve algo lúdico
Si el Rembrandt hubiera sido una campaña electoral para un presidente en Estados Unidos, dígase quien sea, tal vez no hubiera sido tan, qué interesante, hubiera sido, qué detestable. Sí, nos están manipulando. Entonces, no hay que olvidarse que el gran poder de la publicidad es que es el espacio, el playground de muchas tecnologías que se perdonan muy fácilmente en cómo operan y qué cosas se hacen y que pueden escalarse para otras partes muy fácilmente. La automatización de contenidos en la publicidad puede impactar muchísimas industrias directamente. ¿Crees que se va a volver más complejo? Yo en mi perspectiva personal creo que se va a volver cada vez más complejo y que habrá que abrazar esa complejidad para Sí, obtener el mundo es resultados. complejo, ¿no? Pero la disrupción que estamos sintiendo es que cada vez se va a volver nuestra chamba dentro de las agencias mucho más compleja. Sí, o sea, y creo que estamos cambiando hábitos muy rápido, ese es el tema. O sea, no sé cuántas gentes de aquí sean de marketing, sean de creatividad y cuántos sean de estrategia. A mí me toca moverme un poco entre las tres, pero siempre hay un tópico que se llama millennials, ¿no? Que es como la nueva, es un millennial. Sí, ¿de qué año? De 18 a 40 años. Wow, o sea, ok, es una vida en el mundo digital. Creo que estamos viviendo una complejidad donde los moldes que tenemos ya no funcionan. ¿Qué es una generación? Una generación puede ser alguien que adquiere un libro en línea y lee y se influencia, o puede ser una comunidad donde se enseñan a leer gentes de 20 a gentes de 40, ¿sabes? O sea, creo que tenemos que regresar al pensamiento de comunidad. Y suena curioso porque suena como que quiero regresar al pasado. Creo que más bien la complejidad se vuelve menos compleja cuando la partes en cosas más pequeñas y puedes entender un sistema mejor. Y creo que es lo que está pasando, la movilización, las nuevas tecnologías están movilizando muchas cosas. Voy a decir una cosa muy simple, ojalá, mi generación, si se le puede llamar así, veía que la televisión era el mecanismo último de contenido y la radio, ¿no? Algunos crecimos con radio. ¿Qué pasó con la televisión mexicana en los últimos 4 años, 3 años? O sea, las cosas ocurren rápido y ese es el problema. La movilización de entes comunes, grupos, es tan rápido, ocurre tan rápido que es fácil, son millennials porque tienen una laptop, ¿no? Es un pensamiento más complejo y la complejidad, creo que estamos enfocando la complejidad a un punto donde no deberíamos enfocarla, que es la demografía, cuando deberíamos enfocarla a la complejidad de las comunidades operando e intercambiando conocimiento. Emanuel, yo veo tu trayectoria y digo, pues ya te ganaste tu Grand Prix, ¿no? Que fue ya, inesperado, ¿eh? Así sí, 2. Fue inesperado. Si no fue. 1, 2. ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué ya como publicista pues ganaste lo más grande que puede haber ¿no? En el ego publicitario, ojo. Sí. ¿no? Sí. No, más allá de me estoy riendo si queremos o no. Me estoy riendo un poco porque si tienen la oportunidad va a ser cómico, creo. Ganamos los premios de manera espaciada, ¿no? Entonces, fue mi primer Cannes en mi vida, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Entonces yo iba con plan de pelota y playa, sinceramente, o sea, voy a ser muy claro aquí. Porque es la ignorancia, o sea, si te dicen el premio de Interaction Design de Copenhagen, a lo mejor te dirás, qué bueno, vamos a tomar cervezas en Copenhagen, ¿no? Entonces me dijeron, vamos a ir a Cannes y yo iba más que nada concentrado en defender el León de Innovación, porque lo tuve que defender porque es presencial. Entonces más bien estuve el fin de semana leyendo el speech de que iba a hablar, etcétera, y cuando llegó el lunes dije, yo me voy a desmadrar, ¿ok? Entonces me fui a la playa, y me dijeron, hay una premiación. Entonces, si tú ves las fotos, yo estoy en shorts, literalmente. O sea, llegué de la playa, llegué con mi bola, bueno, la bola no, nada más con los shorts, zapatos rojos, o sea, totalmente fuera del lugar, ¿no? La segunda noche, que fue cuando ganamos el premio de Cyber y de Data, lleva vestido con pantalones, fue un shock en mi cabeza. Y no sé si es porque el escenario también te engancha o porque sientes que llegar ahí cuesta mucho trabajo, o porque te sientes culpable de que gente trabaja 40 años por eso y a ti te llega en el primer año que vas. Fue muy extraño tener los dos leones, ¿no? Entonces,
un momento dado en el cual estábamos formados y yo sabía que después de los premios mi jefe iba a tomar los leones y tomarse las fotos, etcétera, pero por una casualidad me los pusieron a mí así, cuídalos, en lo que acaba la premiación. Y fue un momento en el cual sí sentí que toqué un techo mental. No sé si fue construido por la situación, por el contexto, no lo había pensado, o sea, 5 días antes. Y bueno, después vino todo un año ha sido como estar, no sé, es que no sé cómo explicarte ese año. Es un año muy extraño para mí, es como de mucho aprendizaje, de mucho hablar con personas, etcétera. Pero ahora sé que viene la resaca, ¿ok? Pues ese es el punto final de ese año donde, premio y Rembrandt, eso se va a olvidar, porque va a aparecer otra cosa increíble en el mundo. Si te estoy sincero, no sé. Estoy explorando varias cosas. Lo que sí me gustaría hacer, y voy a ser sincero aquí con todos ustedes, me gustaría tener más impacto social en México. Yo todavía no sé cómo ni de qué manera. Nunca he trabajado en México, no crecí profesionalmente en México, pero este último año como que me he reenganchado con el país y veo unas cosas interesantes. Entonces, ¿qué sigue? Precisamente en este contexto quisiera tener un impacto de algo en México, pero todavía no sé de qué. Ya no vamos a ver The Next Vermeer. No, a ver, hubo un momento en el cual Warner Brothers vino porque aparte fue un fenómeno mediático súper grande, o sea, hicimos 2 documentales en Japón, una serie de Netflix, o sea, se volvió realmente publicidad al estilo de vamos por publicidad. Pero vino Warner Holanda y dijo, ¿por qué no hacemos una serie en la cual pintamos el Next Vermeer, y nos quedamos un poco como que, bueno, de entrada la tecnología del Next Rembrandt es prototipo, o sea, no es escalable en este como está. Fue Rembrandt. Y no es que le muevas 5 nodos y ya sale un Vermeer o un Van Gogh, ¿no? Entonces, cuando les explicamos esa lógica, fue muy curioso porque nos dijeron, ¿qué necesitan? ¿Como 2 semanas? Entonces, y no lo culpo, o sea, hay muchas cajas negras. A mí también me dicen, esta cámara con un filtro y luces, y me voy a decir, ok, bueno, genial. Claro, a ver, otra vez, la tecnología del Next Rembrandt se puede utilizar para muchas cosas, pero es un prototipo que tenía un fin, que era crear una pintura de Rembrandt. Y para reconstruirla, hacer un Vermeer, hacer un Diego Rivera, lo que quieran, hay que reentrenar el sistema, hay que adecuar el sistema y luego preparar el sistema para generar un nuevo pintor, porque cada humano es diferente y el sistema va a ser también diferente. Pues yo justo te iba a preguntar a alguien que cuando estudió no pensó estar en la industria de la publicidad, ¿no? Que no estudió para eso, que trabajó en otros lugares. Justo lo que te iba a preguntar es como qué sigue, ¿no? O sea, si tuvieras la oportunidad de llevar esos aprendizajes a otras industrias, ¿no? Como dices ahora que es la parte social en México, sí. O sea, ¿qué crees que le hace falta fuera de nuestra industria que se podría nutrir de esta misma industria? O sea, creo que nosotros en la publicidad luego tenemos la oportunidad de usar estos grandes presupuestos de las marcas para hacer comunicación. Creo que ahora tenemos la oportunidad para usar ese presupuesto a favor de inventar nuevas y mejores formas de hacer muchas cosas. Y creo que también tenemos la oportunidad hoy más que nunca de que tenga un impacto positivo ese dinero, ¿no? Que es mucho dinero que gastan las marcas, sí. A favor de un mejor planeta, ¿no? Y una mejor posibilidad para la humanidad hacia el futuro. ¿Hay algo dentro de la parte social? O sea, ¿es un tema te gustaría más un tema de ecología? ¿Te gustaría más un tema de la educación? O sea, si tú pudieras escoger un problema en el cual todo esto que has aprendido, aplicarlo y que creas que se veía muy beneficiado, ¿cuál sería? Participación, directamente. Creo que esa es una de las conciencias. Grandes... Sí, a ver, creo que eso es lo interesante. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que la tecnología digital puede dar, ¿no? Si tú me dices participación y lo asocias con ecología, sí significa eso, significa también participación ciudadana, movilización de marca también. Yo lo que creo que, a ver, ¿por qué me he mantenido en publicidad? Es lo que sigue. Cuando entré,
mi percepción de la publicidad era muy distorsionado, como creo que de mucha gente que está fuera de la industria. O sea, gente de fiesta, que puede que haya sido en otro momento, me han dicho que fue así en Holanda en algún momento, pero la realidad es que tienen en las manos una cosa muy compleja que se llama comunicación. Y la comunicación es la máxima abstracción de la cultura humana, ¿sí? Al punto de que cuando las máquinas empiezan a hablar con una con la otra, llámese las máquinas de Facebook, empiezan a inventar otro idioma porque es tan ineficiente nuestra manera de expresar. Pero es precisamente en esa máxima ineficiencia que tenemos la máxima capacidad de imaginar, si se me permite. Entonces, yo creo que llevándolo yo a lo concreto, no es de qué vamos a empujar, sino de qué vamos a sacar de las comunidades para que las comunidades lleguen a los mensajes que queremos crear. Eso es creo que la parte que me interesa, reformular cómo es el impacto social de una marca, no de una marca necesariamente, pero de nosotros que somos el mecanismo de distribución de comunicación de una marca en un contexto que realmente sea útil para algo, sea valioso para algo. Valioso puede ser que traigas tu playera de Mickey Mouse y digas, este es Mickey Mouse, lo adoro, precioso, ¿sabes? Que le des un valor realmente a la comunicación desde un punto de vista de cultura y desde un punto de vista de comunidad, diría yo. Estamos fuera de la comunidad enormemente, muy afuera de la comunidad. Has hablado mucho como del cambio y de esta adaptación al cambio. O sea, ¿cuáles serían como tus consejos para todos nosotros de cómo adaptarnos a este cambio que cada vez es mucho más rápido? O sea, ¿cuáles crees que son estas habilidades que tendríamos que desarrollar hacia el futuro para poder afrontar de una mejor manera el futuro? Well, hello. Flexibilidad, o sea, a ver, yo creo que podemos aprender de tantas industrias. Pasó en finanzas, pasó en telecomunicaciones, llámese WhatsApp, llámese plataformas de pago, llámese WeChat en China. Hay tantos ejemplos de prácticas de cómo no es qué hago, sino que hay ahí que puedo ayudar a que mejore. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente le da valor a la comunicación a una sociedad? Y hay muchas cosas. Y explotar desde ahí. Entonces creo que es más bien, veía los números ahora de research, tenemos que pensar todos como researchers porque todos consumimos internet todo el tiempo. Todo el mundo abrimos YouTube, todo el mundo vemos las tendencias de la gente en la calle. Tenemos que pensar más en qué está ocurriendo afuera y no lo que está ocurriendo dentro de nuestra industria. El research creo que es algo importante. Leía en un libro que se llama Ignition, algo sobre intrapreneurship, sí. Y que recomendaban a la gente que lleva agencias o que lidera grupos que muchas veces cuando estás en entrevista a la gente le preguntas qué tiene en mente en su futuro y la gente te puede decir, pues yo me quiero ser en algún momento entrepreneur. Y es algo que te puede llegar a choquear porque pues, al final de cuentas te estás contratando y quieres que la gente esté en una agencia y esté mucho tiempo. Claro. Y te preguntaban, ¿qué prefieres? Hablando del intrapreneurship, ¿no? ¿Prefieres a alguien que tenga ideas y que esté nervioso y que quiera hacer algo y que lo pueda llegar a hacer contigo, adentro o afuera de la agencia? ¿O prefieres a alguien que esté ahí y se la esté pasando tranquila? Entonces me gustaría a mí que nos platicaras un poco más del concepto que tienes del intrapreneurship en tu agencia. Sí, ocurrió básicamente esta periferia. A ver, voy a explicar un poco el entrepreneurship, qué significa. Todos entendemos el modelo de startup en el cual hay una idea, hacemos un prototipo, minimal viable product, se valida y se escala. Básicamente es el pensamiento. Idea, prototipo, escalar. El tema es que este modelo se puede aplicar para muchas partes de una agencia. Entonces muchas compañías como Dentsu, hablo específicamente por ejemplo de Dentsu o compañías como Facebook que tienen sus equipos creativos, tienen mucho la cultura de haz el prototipo, pruébalo y valídalo, que es exactamente el mismo pensamiento pero protegido por una corporación. Entonces si
tu idea no funciona porque se te ocurrió que tenías que hacer un ringtone que hace que los pajaritos vuelen alrededor de tu teléfono y resultó que a nadie le interesa y perdiste todos tus ahorros, bueno, puede ser puede tener una consecuencia personal bastante fuerte. Pero si una corporación necesita desarrollar un servicio, una idea, una campaña, y siente que puede amplificar por medio de prototipar pequeños errores, si se me permite, porque prototipar es básicamente vivir en un error hasta que encuentras un punto medio que funciona y luego escalar, te puede dar muchísimo de regreso. El tema es que cómo en una cultura corporativa adquieres el hambre de sobrevivencia, bueno, o sea, tiene que estar para mañana porque si no se acaba el dinero. Y yo lo que hago es... Eso pasa con un entrepreneur en un startup, por ejemplo. Claro, o sea, yo creo que también estamos en un modelo de transición a nivel de negocios. El startup tampoco es un modelo funcional en el sentido de que falla tanto. Claro, es supervivencia. Si haces 1000, sobrevive uno, ok, sobrevivió uno, pero bueno, creo que desde esa perspectiva hay que tomar unas cosas interesantes de ese modelo y ponerlo en la agencia. Ahora, ¿cómo yo creo que puede funcionar? Pregunta compleja. Primer cosa es, creo que la gente quiere hacer cosas al final. Yo cuando platico con gente de la agencia que tiene 50 años y gente que tiene 20, me dicen lo mismo. O sea, quiero hacer esto, quiero aprender esto, quiero moverme para adelante con esto. Creo que más bien el truco es que sepas catalizar ese interés y pongas un deadline. Ese es el truco. O sea, haz el prototipo, ve con eso, basta. O sea, no medites, no pienses. Recursos limitados y medir el resultado a partir de cuánto acertas y cuánto no acertas. Y si una persona tiene mucha fuerza, pero falla mucho, hay algo que está mal. Entonces, no es la energía que tiene, es la manera como llega a sus resultados. Entonces, creo que es una cuestión de cultura de personas, pero también es una cuestión de management, que tiene que empezar a fomentar eso y también ser un poco, pensar más, tú eres estrategista, tú eres creativo. No, tú eres una persona que tiene que resolver un problema, resuélvelo, punto, se acabó. La gente es inteligente al final. No sé por qué hay tantos títulos en nuestra industria, ¿saben? Llega el momento donde abrimos las preguntas y respuestas a quien tenga una. No son aburridos, venga ¿no? de ahí. De tanta especulación y distopia. Yo sé que, a ver, allá atrás está esa persona que es de Uruguay y me decía una cosa ayer bien interesante y me doy cuenta y lo admito. Tiendo a estar a veces en una abstracción porque mi cabeza está pensando en tantas cosas que tal vez el mensaje no necesariamente se vuelve accesible para todo, pero la gente está tratando de procesar que este güey de qué está hablando. Y creo que ese es el aprendizaje que la publicidad me está dando cada día. Simplifica. No hagas estas abstracciones gigantescas de postdoctorado. Ayuda a la idea a llegar de una manera simple a más personas, ¿no? Entonces, bueno, ahora pasó que me solté otra vez a hablar de mi historia, pero otra vez, creo que es una industria que enseña a gentes como yo, que no venimos de aquí, no despreciamos esta industria. Es que a veces somos ineficientes en la industria. Y una de ellas es simplificación. Y eso es algo que, bueno, Baruch está allá, me recordó ayer en las cervezas y ahora me parece que un poco me fui también otra vez a la abstracción, pero bueno, espero que sea útil al menos, ¿no? Algunas ideas. Hola, Jesús de Banana. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, justo en todo este tema de arte y de Big Data y de muchas cosas que están bien padres, pero a veces es difícil bajar y poner prácticas para un cliente que busca, pues quiero vender más y quiero este lanzamiento de producto. Absolutamente. ¿Cómo lo amplifico? Que al final un poco muchas veces te tira tus ideas y tus ilusiones y es, pues vete para algo súper seguro y súper safe, de lo que no me siento orgulloso y pues ahí está, ¿no? ¿Cómo lidias con eso tú? ¿Cómo logras bajar estas ideas, estos grandes sueños y esta grandilocuencia a algo pues, que al final cumple un objetivo
básico y muy one shot y que cumple y deje contento al cliente sin ir más allá. O sea, que al final es mucho lo que la publicidad muchas veces te enfrenta, ¿no? Claro, claro. A ver, creo que el primer punto es, la primera lección que te hacen cuando estudias diseño de interactividad es qué está pensando la gente de enfrente, ¿no? Se puede diseñar un sistema que es increíble, una aplicación que es increíble, pero ¿quién la va a utilizar? Creo que un pitch es la misma lógica. El pitch es un tipo de UX, de hecho, y hay gente que son expertos en ese tipo de pitch UX, si se me permite. Tomando eso como una generalidad, que cada cliente es diferente, yo lo mediría más de qué tan corporativo es la compañía con la que hablas, si se me permite decir corporativo como algo muy estructurado y muy jerárquico, hasta lo que sea, digamos, un poco más plano, y cuánto tiempo tienes para crear algo, básicamente. Ahora, si le dices a un cliente, vamos a hacer una plataforma, o sea, bueno, tú eres de publicidad de entrada, o sea, ¿por qué me ofertas eso? Creo que todo, y es una pregunta muy compleja y tiene muchos ángulos, tienes que pensar como UX y aceptar la realidad y ganarte los puntos. O sea, no es de ya llegué con mis flores, hola, te amo, ¿sabes? No es así. Es, oye, te voy a poner un caso. Tenemos una compañía que es de seguros en Holanda. Y uno de los grandes problemas que mis creativos hacen es, les llegan y les dicen, ya hicimos el Next Rembrandt, vamos a hacer un chatbot con inteligencia artificial. Y se quedan, wait a minute, ¿y eso qué tiene que ver con mi trabajo? No creo que sea mala la intención de los creativos. Creo que incluso puedes venderlo eso como innovación de servicio de consumidor, ¿no? Lo pones ya en un paquete, lo pones en un área. Pero creo que tienes que ir incremental. Entonces, el mejor truco es, si quieres llegar a 20, primero vende 1, luego 1, luego 1, luego 1, luego 1. Ya cuando te das cuenta ya estás en el 10. Y ya del 10 ya tal vez puedas dar el salto al 20, ¿sabes? Pero no saltes de 1 a 40 porque el cliente se asusta, vas a perder credibilidad. Acaba siendo como el Scrum Master de la compañía de publicidad. Es un truco local, es un chiste local. Porque así me pasaba, o sea, yo hablando de plataformas, Scrum, y la gente me decía, mano, o sea... Y finalmente creo que hay una cosa muy, muy importante, es cuando vas a un pitch, tienes que saber tú qué quieres y cómo lo vas a medir para el valor que el cliente necesita. Entonces, es un juego mental, es un ajedrez, un pitch. Pero siempre tener números, siempre decir por qué, cómo, de manera simple, te va a dar muchos buenos resultados. No necesariamente el 20, pero tal vez el primer 1 o 2 de ese 20. Hola, Hola. Adriana López de Digitalera. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Mi pregunta va a el marketing emocional. ¿Sí? ¿Crees que hoy en día se haya perdido o sigue siendo como el objetivo de todas las marcas? El acercar al cliente, el casarlo con la marca y ser como más cercano en vez de un número más. Sí, a ver. ¿Conoces a Helena, que se fue a Troya? Se la llevaron por emoción, ¿no? O sea, dijo, no, la guerra, qué PI, hay que hacer un caballo y no tenemos dinero, vamos a morir. O sea, creo que el humano es emocional por naturaleza. 90% de las decisiones finales son eso. Ahora, que queramos medir más científicamente algo, eso es otra historia, es otra historia. El punto es, para mí, marketing es emocional. Ocurra lo que ocurra, tiene que tocar algo que digas, uy, me emociona. Creo que más que la pregunta si el marketing debe ser emocional, es si el marketing debe adaptar más una perspectiva de consumidor. Y eso es, creo que, donde falla mucho la industria. Con una buena intención, que es, antes había una caja, que lo que le pusieras, había dos. O veías el comercial o te ibas por la leche. Ahora hay tantas formas de entrar a los oídos de la emoción de las personas, que más bien es, ¿qué necesita esta persona para emocionarse? Porque la emoción es algo que el humano siempre va a buscar. El humano busca emociones. Entonces, creo que es más bien, ¿cómo podemos incorporar el UX al marketing de una manera más natural?
¿Tú crees que realmente las marcas pueden cambiar el mundo? Porque yo creo que más bien se están apropiando de las cosas, ¿no? Más que cambiarlo. Depende qué definas como marca, ¿no? O sea, tu perfil de LinkedIn es una marca. Entonces, si te refieres a estas marcas americanas de productos masivos, si se me permite ponerlo en una clasificación muy... Con azúcar. Con azúcar, exacto. Iba a decir eso, pero... Cuando mi mamá me pregunta qué haces y no le quiero explicar todo el rollo de estuve en China, le digo, vendo azúcar, mamá, agua con azúcar. Marketing, sí. Entonces, no, creo que la pregunta es, ahí siempre estoy con esa frase, la pregunta es, Harry Potter es una marca, ¿cierto? Y Harry Potter ha ayudado a la alfabetización de muchísimas comunidades negras en Estados Unidos. Porque cuando toman un personaje y empiezan a escribir en línea, en comunidades, la gente aprende a leer y escribir, comparten. Si la pregunta es si las grandes marcas gigantescas, empresariales, van a cambiar el mundo, lo cambian. No sé si para bien o para mal. Y definitivamente creo que son parte de nuestra cultura popular. Entonces, la pregunta es si se desaparecían todas las marcas, ¿mejoraría el mundo? No sé, habría algo más. Lo que creo es cuánta ética hay en sus mecanismos para llegar al consumidor. Y eso es una cuestión muy importante. Entonces, ¿cambian el mundo? Lo cambian, seguramente, otra vez, no sé si bien o mal, pero es una cuestión ética desde mi perspectiva. Hola, Emanuel. Hola. Soy Ebert de Abaco. Hola. Y lo que yo te quería preguntar es si el cliente, en el caso de ING, si tenían ellos claro el objetivo de negocio por el cual pidieron ¿no? Y si No. o sea, sucedió el proyecto. No. No tenían claro el objetivo de No, negocio. a ver, eso es lo curioso, cuando te encuentras, el mundo es creativo en general, creo, ¿no? Y hay ciertas frases que se han utilizado para encapsular la creatividad, y una es una gran campaña para que la gente se enamore de la marca, que sea viral, por supuesto, si se puede, con un social media atrás, pero potente, Facebook. Necesitamos impresiones. Y yo creo que ahí el problema fue que le dieron rienda suelta a mis creativos y mis creativos se lo agarraron, sinceramente. Fue la constelación de Sagitario con Orión, no sé. Fue una cosa muy única. Yo lo que creo es que el cliente sabe qué quiere transmitir, pero no sabe cómo. Entonces, ahí es donde creo que co-crear briefs con los clientes es muy importante. Regresando al caso de ING, creo que sabían que iba a ser algo interesante, pero no creo que supieran que iba a ser tan grande. Y mi jefe, que es totalmente convenenciero, o sea, que es bien, que está bien, dijo, ¿me das rienda suelta? Ok, voy a hacer un Next Rembrandt con data y necesito esta cantidad de dinero. Bastante inteligente. Ya. Y entonces, ¿crees que en este caso pasó como pasa en algunas otras ocasiones, que la campaña gana por encima de la marca? Sí, yo creo que sí. Pero al mismo tiempo creo que eso pasa con cualquier campaña que sea grande, ¿no? O sea, nadie piensa en... sí, ¿cómo frasearlo de una manera que sea políticamente correcta? Creo que las marcas deben ser invisibles, ese es el tema. Porque yo no sé yo no sé dónde está la marca de mi Levi's, y si fuera un Levi's, pero me pertenece, es mío, lo uso, me gusta. Una buena marca, como cualquier experiencia de usuario, es invisible, se integra de una manera tan simple. Veo la Coca-Cola y es inmediato, quiero tomar eso porque sé que voy a obtener. Entonces, creo que es bueno que sea invisible hasta cierto punto, porque se vuelve discreto y lo discreto es siempre más atractivo, creo. Y ahora que te escuchaba que decías, bueno, siempre hay que tener los datos solas, ¿no? Para mostrar que lo que prometiste sucedió. Sí. En este caso, si no había un objetivo de negocio claro, lo que mostraste que sucedió, ¿cómo hacía sentido
contra lo que la marca esperaba. No, a ver, esa fue la plática entre creativos. Luego me llamaron a mí y me dijeron, hazte los KPIs. O sea, yo creo que, a ver, no puedes tirarte así. Hay un movimiento muy interesante en la publicidad ahora, sobre todo en Inglaterra, está ocurriendo sobre todo en Inglaterra, de mucho escribir manifiestos de que es el momento de regresar a los años de locura de la publicidad. Que nos estamos volviendo realmente vendedores de seguros con data y no tenemos más riesgo dentro de nuestras prácticas, ¿no? No voy a juzgar en eso, o sea, cada quien te puede tener una opinión. Yo lo que creo que es bueno pensar con una locura, pero luego también es bueno ponerlo en un contexto de algo como referencia. Al final todo va a cambiar. Cuando el proyecto se hizo y empecé a hacer el planning, yo les dije muy claramente, creo que esto va a funcionar así, se va a expender esta cantidad de dinero y calculo que van a ser esta cantidad de revenue en media. Yo había calculado alrededor de 3 millones. Al tercer mes teníamos ya 13 millones. Pero fue una cosa, o sea, yo muy contento, claro, dije, bueno, me falló el cálculo 4 veces más, ¿no? Siempre que es para arriba, pues está fácil. No, encantados. O sea, que luego es cuando los clientes se vuelven interesantes, dicen, ¿y eso qué significa en términos de, ya empieza la susceptibilidad, ¿no? 10,000 impresiones, ¿qué significa eso? Ok, ya es otra historia, ¿no? Pero cuando hice la prognosis me equivoqué muy mal. O sea, la campaña fue probablemente 400, 500% más de lo que yo esperaba. Pero mejor eso que 500% menos, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una idea, aunque la idea va a cambiar al final. Los números son bastante buenos para la higiene de cualquier práctica, creo. Claro. Hola, Iris de Element. Hace rato decías que las agencias pueden ser como un playground para la innovación tecnológica. Sí, y me preguntaba como, ahora que empresas como Facebook, Google y demás están haciendo tanta innovación en la tecnología, las agencias, ¿qué papel tienen aquí? ¿Qué pueden hacer para ser parte de esa carrera como por la innovación y por generar cosas nuevas? Es una pregunta curiosa, otra vez siempre lo pienso así. El pasto siempre es más verde enfrente, ¿no? Entonces, por azares del destino, no porque aquí esté Luis que trabaja en Google, es amigo. Me ha tocado trabajar mucho con Google en Japón y en Holanda, ¿no? Y cuando hablas con los creativos, sufren que hay una cultura de ingenieros, ¿no? Entonces es tan difícil hacer que estos tengan un engagement de una idea. Me pasó hace una semana, estábamos hablando de un proyecto y me dijo mi productor que iba conmigo, ahí te los dejo, ¿no? O sea, hable tú de machine learning, del tipo de algoritmos. Es otra lógica creativa, me parece, ese es el tema. Porque una lógica tecnológica es una lógica escalable, es una lógica que puede dar mantenimiento y es una lógica que se puede replicar. Las ideas no sé si se repliquen, incluso no sé si tú quieras replicar ideas al final. O sea, ya hicimos el Next Rembrandt, vamos a hacer el Next Michelangelo, o sea, sabes, las ideas se encapsulan, existen y ya luego tienen su validez. Entonces, es una lógica de encerrarse con una lógica de expandirse, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que ambas partes lo están cagando. O sea, perdón por la palabra, pero no creo que meter ingenieros en una agencia sea lo mejor, ni creo que tirar creativos con ingenieros sea también, ok, ahora hagan que los productos de Facebook los conozca el mundo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el punto intermedio? Y el punto intermedio para mí se llama innovación social. Porque una vez que tienes un objetivo de hacer un impacto específico, la gente se dirige hacia allá y olvida de si esto es una campaña, si esto es un rollout, si esto es un software de Python o de C++. Y creo que eso me ha faltado tanto en nuestro lado, en las agencias de publicidad, que tiran ingenieros y a ver hasta la próxima app y los ingenieros están ahí, bueno, ¿y eso para qué es, no? Y por otra parte una cultura de ingenieros y marketing, que pasa mucho con Google, que quieren encontrar maneras de que su comunicación de productos que son extremadamente escondidos, extremadamente desconocidos, se vuelvan públicos. Entonces hay un punto intermedio ahí, pero estamos aprendiendo, yo creo. Error y prueba. Hola, me llamo Luis. Trabajo en Google. Estoy empezando en esto.
con mucha Bueno, emoción. este es mi opuesto, por cierto, los dos mexicanos, él más francés, yo más del norte. Rechazo a los franceses. Nah. Y él es el publicista que ha entrado a este mundo de tecnología y a mí me ha tocado lo opuesto. Entonces tenemos allí, nos debemos unas chelas, Luis. Exacto. Sinceramente. Exacto. Mezcales, perdón. A ver, a mí es una cosa que hemos platicado ya varias veces los dos, ¿no? Justo con mezcales y en diferentes foros. En diferentes foros, en diferentes ciudades del mundo. Sí. Pero creo que sería interesante en este lugar justo platicar, conocer tu opinión, ¿no? O que todo el mundo aquí conozca tu opinión sobre lo siguiente. Las agencias de publicidad, ¿no? Y me incluyo ahí, soy creativo, soy publicista, aunque esté en otro ámbito hoy día. Sí. Pumas Gol, ¿no? Primero Yo lo soy primero. Pumas, ¿eh? Primero lo primero. Soy de Pumas, perdón. Sí. Entonces, el tema es así, las agencias, ¿no? Sufrimos, ¿no? En general, en la relación del día a día con los clientes, seguro a todos les ha pasado, que como negocio, como players o como proveedores, nos hemos convertido en un commodity, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y mi pregunta aquí, y creo que lo que sería interesante es saber desde tu punto de vista del background que tú traes, ¿no? Por dónde has pasado, dónde te ha tocado desempeñarte en los últimos años, ¿qué es lo que tienen que cambiar las agencias o qué es lo que está fallando incluso en el propio modelo de negocio de las agencias? ¿O qué es lo que deberían de cambiar, ¿no? Para justamente volver a captar, ¿no? el appeal o el sex appeal o el valor al cual nos dedicamos todos los días, ¿no? En bullet points, esa es la pregunta que me hace mi jefa cada lunes por la mañana. No me tomen como referencia porque creo que al final le vas a Pumas. Le voy a Pumas, gol. Creo que la gente que tiene un DNA publicitario espera demasiado de la gente que tenemos un DNA de diseño y tecnológico. Y a la inversa. Cuando estás con los técnicos me encanta, porque ya me siento corrompido de alguna manera. Pasa algo muy curioso. Ahora me siguen invitando en varios lugares a dar conferencias sobre UX, sobre Interaction Design, sobre tecnología. Y varias veces me pasa que estoy utilizando cosas de branding. Bueno, hay que crear un awareness, hay que hacer empiezo a pensar en canales de marketing a veces, ¿sabes? Cuando trabajas con gente de UX piensan en canales de usuario y piensan en perfiles muy diferentes a como lo piensa alguien de marketing, ¿no? Creo que lo mismo sucede a la inversa. Ahora, ¿el modelo de negocios está mal? No, creo que está deteriorado, que es diferente. Así es como se le llama en data, cuando algo sigue funcionando mal. ¿Por qué está deteriorado? Porque es anacrónico, porque no está llegando a cumplir la promesa que tiene que cumplir. Ya no hay televisión como único medio de comunicación. Si la pregunta es acerca de contenido, creo que falta una visión de usuario. De regreso a lo mismo. Si la comunicación volteara a ver a los seres humanos alrededor de ella, fuera del castillo, aprendería muchísimo y funcionaría mejor. Pero aparte se sentiría más útil y se incorporaría a la sociedad muchísimo más rápido. Entonces, creo que esa es la única cosa que desde el punto de vista de Scrum, si se me permite, o de tecnología, siempre piensas en el usuario, porque vas a pensar quién aprieta ese botón o quién va a utilizar ese diseño. Entonces, creo que es eso. Ahora, del modelo de negocios, sí, hay que cambiarlo y esa es una discusión muy larga que en los mezcales llevaremos adelante. Es una respuesta diversa, compleja, pero apasionante, diría yo. Emanuel, primero que nada, felicidades. Gracias. Yo creo que México necesita más personas como tú. Yo creo que no, porque fue muy malo para la escuela. Bueno, dijiste tres cosas en tu plática. Hablaste de lo complejo que es la comunicación. Por ahí dijiste algo de ética. Sí. Y por ahí dijiste, en la pregunta que te hicieron, ¿qué sigue? Sí. En que querías hacer algo social por este país. Sí. Yo me quedo con eso. ¿Cómo personas como tú pueden ayudar a este país a cambiar, a mejorar, ¿no? Creo que hay muchas cosas, ¿no? Este país es manipulado por la política, por los políticos, porque se aprovechan de la ignorancia de la gran parte de la población. Sí. Y con comunicación puedes hacer un gran cambio ahí. Por supuesto, absolutamente. ¿No? La mayor parte de la gente ya tiene un celular, ya tiene redes sociales. ¿Cómo podemos detener eso?
Si te la pongo más fácil, no te quieres meter cosas por políticas, no te van a desaparecer por ahí. Yo soy muy claro. Cuestiones de salud. No. Obesidad, va todo cómo junto. la gente Va todo puedes junto, ayudarla a que cada quien se haga responsable de su salud, alimentación, ejercicio, bienestar, etcétera. Creo que hay muchas cosas que agencias pueden hacer. Sí. Yo no estoy en ese medio, pues creo que sí. Me metí por aquí por el vino, estaba muy, ¿no? Pero no lo he bueno, probado, ahora lo he probado. se aprende, cada día se aprende algo, ¿no? Entonces, claro. Yo te dejaría con eso. ¿Cómo personas como ustedes pueden hacer algo para mejorar este país? Sí, yo creo que otra vez tendría que parar de usar eso. Es como La pregunta es, me pregunta. No, creo que el tema es pasar por el marketing civil, que es un tema explorado en la literatura, sobre todo en europea, porque hay una conciencia social muy fuerte. Yo lo que me pregunto es, ¿cuál es el KPI como país que nos va a decir que estamos mejor? Puede ser muy variable, puede ser que la gente tiene más dinero, puede ser que la gente está más educada, puede ser que la gente sea menos racista, pues somos muy racistas, pueden ser tantas cosas. Yo creo que el primer punto es darle prioridad. Ahora, ¿cómo trabajar con eso? Han empezado a aparecer muchos observatorios cívicos, que son muy interesantes. Y no tengo oportunidad de hablar con ninguno de ellos, o sea, los he encontrado algunas veces en línea, he leído algunas de las cosas que escriben. Creo que la política es un tema que no va a cambiar fácilmente, pero lo que puede cambiar son las cosas inmediatas. Entonces, no tengo una respuesta en este momento, pero mi pregunta es, ¿qué necesita la sociedad mexicana? Y la reflexión es, llevo casi 20 años fuera de esta sociedad de manera activa y la he visto cambiar mucho. Entonces, yo me declaro ignorante también. Tengo una referencia muy vieja, a veces uso palabras de los 90, sinceramente, y me doy cuenta que el lenguaje cambia, la cultura cambia, las gentes cambian. Entonces, creo que estoy más bien en un momento de diagnosticar qué es lo que hay aquí y de ahí tal vez tomar una decisión más informada. Soy ignorante en este momento. Yo quería preguntarte, hablabas de cómo llegaste accidentalmente a la publicidad y cómo una cosa te fue llevando a la otra. Sí. Y de pronto hablar de que algo que verías en tu futuro o que te gustaría dar el siguiente paso, a tener algo involucrado con alguna acción social, sí, o algo que deje alguna huella más marcada, sí, ¿te parecería que existen mentes creativas dentro de la industria de publicidad que están siendo desperdiciadas a manera de, como bien lo dijiste ahorita tú, estamos vendiendo azúcar? ¿Con agua? Con agua. ¿O crees que, o sea, te parecería que hay muchas mentes creativas que están desperdiciadas, que podrían estar haciendo otras cosas en otros ámbitos, en otras industrias, generando otro tipo de iniciativas que lleven a impulsar un país o una ciudad o una comunidad? Sí, pero a ver, creo que también depende, yo creo que depende de la felicidad de cada uno. Vamos a la parte más egoísta, humana, capitalista, posmoderna. Felicidad. O sea, yo veo realmente creativos que tienen ese placer por vender productos que o sea, la Cuba tiene su Coca-Cola, pues, ¿no? O sea, y si desaparece la Coca-Cola sería dramático para la Cuba, ¿no? Pero, o sea, hay otras personas que tienen un interés social más de, ok, me interesa más, por ejemplo, voy a poner un caso muy simple, un amigo mío, un amigo que conozco desde los 4 años, se fue a alfabetizar a las comunidades indígenas porque él es cocinero y quería aprender cómo cocinan las mujeres en la sierra de Oaxaca o donde fuera. ¿Su motivación era totalmente altruista? No, era una motivación justa. Le enseñó a una comunidad que no hablan castellano, que es importante porque están muy son muy susceptibles de abusos por parte de autoridades o otros entes, y él aprendió a cocinar como cocinan tradicionalmente en México. O sea, creo que todo es a partir de intercambios. Si hay publicistas que sienten que, si hay creativos, porque aparte ya desde que los ponen con el nombre de creativos creo que los esclavizan a alguna industria, si eres un creativo y sientes que tu misión es en otra parte, creo que el punto es preguntarte para qué, cómo y de qué manera puedes llegar a esa dirección. Y si puedes utilizar tu compañía, voy a ser sinceros, tu corporación para lograrlo, mucho mejor. Pero sí, nunca entendí el nombre creativo en realidad, o sea, ¿qué es un creativo?
Yo creo que mi mamá es creativa, cocina re bien. O sea, creo que hay que también modificar cómo conceptualizamos qué es creatividad. Yo lo que diría es, la gente que es creativa es la gente que sabe hacer abstracciones y hacer asociaciones mejor que en cualquier otra parte de la compañía. Entonces, si son infelices, bueno, hay que moverse para adelante, ¿no? Hay mucha gente infeliz en muchas industrias, no solo publicidad. Muy bien. Yo les invito, tenemos unos minutos más para networking. Les pidamos con muy fuerte aplauso, por favor, Emanuel, y a todo nuestro panel.